Estamos el día de hoy compartiendo estas sesiones semana a semana, así como también para que su educación no sea perjudicada y puedan salir adelante en futuros proyectos. Por todo esto y muchas cosas más y cada intención que tenga cada uno de ustedes, le decimos al Señor, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Bueno, no antes de empezar, recordarles de que esta sesión estaríamos repitiendo lo que se desarrolló por la actividad 4, si no mal me acuerdo. Constaría de que tendrían que hacer un resumen a mano de la sesión del día de hoy día, y esta en pasarla limpio virtualmente. Recordar una vez más, esto tiene que ser desarrollado, este resumen tiene que ser desarrollado a mano, y una vez que lo pasen a limpio, tomarle foto a sus apuntes y adjuntarlos a estos archivos. Si es que alguien tiene alguna duda o consulta sobre la actividad de esta semana, por favor hagan las consultas del caso. Ok. Señor Luis Fernando Tarifa, ¿se encuentra? Señor Luis Fernando, sobre la actividad 1, sobre el cartel del principio de año, si no me equivoco, el archivo que me envió fue de la actividad 2. Por favor, vía correo, enviármela lo más antes posible, en un plazo no menor de 24 horas, si no, se considera no realizado. Gracias. Ahora sí, iniciamos. Recapitulando y pidiendo las disculpas del caso por la inactividad de la semana pasada, puesto que no me encontraba del bien de salud. Nos habíamos quedado en el momento que Jacob, Israel y él y toda su familia, Dios les anuncia que regresaran a la tierra prometida, a Canaán. Estos llegan a Canaán y ahí es donde se establecen. Pero recordemos que tenía 12 hijos, lo han podido ver en la tarea anterior, en la actividad de del árbol genealógico. Ahí. Israel, Jacob tenía a su hijo favorito, quien era José. ¿Por qué era el favorito? ¿Por qué era el amado? Por una simple razón, puesto que era el hijo de su amada, quien era Raquel. Como recordemos, en el camino que estaban haciendo desde la tierra donde se encontraban, la tierra extranjera, hasta Canaán, de Betel hacia Canaán, nace Benjamín, pero para esto su madre, Raquel, fallece en el parto, puesto que se complicó y todo lo demás. Esta es una de las razones por qué José es el favorito, y puesto que también fue el primero que le dio Raquel en su vejez.
Pero ya estamos hablando ahora más de José. Y continuando, José, a la edad de 17 años, perdón, se me pasaba, en su forma de expresión de amor, le fabricó una túnica muy hermosa de colores, etcétera, que generaba la envidia de sus hermanos, su odio, puesto que, como era el favorito, por así decirlo, empezó a generarles el mal a ellos. No obstante, José tampoco era que ayudaba a apaciguar ese odio, pues que estaban atando gávilas, que son atados de trigo, etcétera, en el cual uno en el medio estaba bien parado, no se doblaba, como se puede ver en la imagen, y los demás se inclinaban hacia este. Así como también tuvo otro sueño donde el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante él. ¿Esto qué quería decir? Incluso José les decía que la interpretación que le daba de que él iba a ser el rey sobre ellos. Como era de costumbre, sus hermanos empezaron a odiarlo más y más por todos estos hechos, ya que te lo raspaba de algún modo u otro en su cara. Mas Israel, Jacob, su padre, solo lo tomaba como y reflexionaba sobre ello. Recordemos que también en Jacob, Israel, Dios le había mostrado un plan. Por eso tenía sus dudas de lo que estaba aconteciendo. Un día en el futuro, José manda a buscar a que vaya a sus hermanos, pues estos estaban pasteando al ganado. Ya cuando estaba cerca de encontrarlos, estamos hablando de una gran distancia, no era un lugar cercano. Para esa época, el lugar de pasteo de las ovejas y todo lo demás no es solo en los lugares cercanos, sino tenías que rotar de lugar a lugar, puesto que la vegetación también tenía que crecer. Y como estamos hablando de rebaños de 100, 200 ganados aproximadamente, se tenía que buscar grandes pastizales. Una vez que José ya se estaba acercando a sus hermanos como se les había generado la envidia, los celos, ese odio hacia José, quedaron entre todos que sería mejor si es que lo asesinaban. Pero Rubén, ¿alguien me podría decir quién era Rubén? ¿Se han hecho con la tarea de ayer? El primer hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Jacob y de Lea. ¿Quién me respondió, por favor? Joaquín Gama. Joaquín Gama, ya ver. Vamos a ponerte un puntito, Joaquín Gama. En algún lugar lo aumentaré. ¿Y qué significaba Rubén? Si es que nos acordamos. Oh, mira, un hijo. Perdón, repite. Luis Gerardo, repite. No te escuché, no. Profe. Mira, un hijo. Correcto. Muy bien. Bueno, continuando. Rubén fue, por así decirlo, antes de que José llegara y fuera prisionado por sus hermanos para ser asesinado, les dijo que evitaran derramar sangre sobre él, puesto tenía el miedo, el temor de Dios, a lo que podría repercutir sobre Dios.
Así que ¿qué hace? Propone encerrarlo en un pozo. Sino antes quitarle la túnica favorita, la túnica que cualquier persona podría identificar. Esto como era muy vistosa, no habría ningún problema en ser reconocida. Asimismo, también Judá, a lo lejos, ve unos comerciantes y se le ocurre, ¿qué se podría hacer? Que lo podrían vender. Así evitarían derramar sangre o que se muriera por inanición y de hambre, puesto que pensaban dejarlo así. Era otra vez, ¿y quién era Judá? Hijo de Lea. ¿Ya? ¿Y qué significaba su nombre? Repite, por favor, no se te entendió. Agradezco a Dios. Gracias, Andrés. De la misma forma, ¿quién me respondió? ¿Quién era Judá? En 28. Gustavo Pino. Gustavo Pino. Deciden, recapitulando, es de este modo que deciden venderlo. Y todo esto sucede y lo venden por un valor de 20 monedas de plata. Para este momento que hacen este comercio, este intercambio, Rubén no estaba enterado de esto. Pues al no estar enterado, entra en desesperación y ¿qué es lo que hace con los hermanos, con sus hermanos? Cogen el manto, la túnica tan especial que tenían, lo desgarran un poco y lo manchan con sangre de una oveja. ¿Para qué? Para que enviado por un mensajero, con el mensaje que en el camino habían encontrado esto, para que así Jacob, Israel, pudiera tragarse el cuento, por así decirlo, de que su hijo había sido asesinado. Dicho esto, fue llevado y Jacob se imaginó lo peor y se había imaginado que una fiera lo había destruido o lo había atacado en el camino. Pasó el tiempo, incluso Jacob le dio tiempo de luto, un gran tiempo de luto, así como también su nuevo favorito se convirtió en Benjamín. Un dato curioso, puesto que igual seguía siendo hijo directo de Raquel, su mujer más amada. Pero para esto ya los hermanos habían aprendido y ya no generaban este tipo de celo contra Benjamín, ¿no? Por lo menos es lo que se puede apreciar en la Biblia. Asimismo, José, llegó a ser vendido a Putifar. ¿Quién era este Putifar? Era un ministro, alto funcionario del faraón. Estamos hablando de Egipto. Y pasando el tiempo y así como Dios a lo largo de todo este tiempo está en gracia con distintos personajes, José no era la excepción. Ya que José, al trabajar en la casa de Putifar, se llegó a convertir en un hombre de confianza, incluso se llegó a convertir en el encargado de todos sus bienes. ¿Por qué? Porque todo lo que él tocaba, hacía, tenía prosperidad. Incluso Potifar se dio cuenta de esto. Pero como siempre hay una parte de engaño, de tentaciones, y es de este modo que la mujer de Potifar lo seducía a José para que éste se acostara con ella. Pero al ser un hombre honorable, por así decirlo, respetaba a su amo
y todo lo que le había dado, puesto que sí tenía el control de todo. Lo único que no podía tocar, incluso él mismo se ponía el límite, era Putifar. La esposa de Putifar. Esta insinuación se realizaba muchas veces al día, muchas a la semana, al mes, hasta que un día la esposa de Putifar se sostiene de la túnica que él tenía en ese momento. Al ver que José se negó, lo único que fue atinar la esposa de Putifar fue hacer una escena. Estamos hablando de esta escena de llamar a seguridad, guardias, etcétera, diciendo que José se había acostado con ella, quería acostarse con ella. Pero como sabemos, esto era cierto. Todo esto incluso la esposa de Putifar le cuenta a Putifar, y Putifar no le queda más de otra que mandarlo encarcelado. Pero recordemos que Putifar era un gran ministro del faraón, así que termina siendo encerrado junto a los prisioneros del rey. Pero como era de costumbre, Dios siempre era fiel, le dio prosperidad, incluso a José en la cárcel, que tanto se ganó la confianza del carcelero. Le daba actividades, incluso hacía él mismo, lo mandaba a cuidar a los presos, siendo él un preso. Pasó el tiempo, años, si no me equivoco, y tanto como el copero y el panadero del rey fueron encarcelados. Fue encargado José para que les haga una guía, por así decirlo. Pero se conocieron, empezaron a hablar, pero un día se miraban extraños, puesto que habían tenido un sueño de lo más extraño. El único que en un principio se animó a contar su sueño fue el copero, en el cual se trataba de que una parra, un ramo, se dividía en 3 parras de uvas. Estas eran abundantes, y también tenía la copa del faraón y las exprimía las uvas y se las daba al mismo faraón. Después de que José le dice que se interpretaba por este sueño, es que el panadero recién se anima, el jefe de los panaderos se anima, también le cuenta su sueño, en el cual constaba era que tenía 3 canastos de panes, de los mejores. Estos los llevaba en la cabeza, obviamente, pero había una gran diferencia. Unas aves, si comían la comida que ésta tenía, ¿qué tenía en la cabeza? José, en su gracia de poder interpretar sueños por intercesión de Dios, ya que él decía que era un trabajo de Dios, y más no de él, es que les interpreta los sueños. Al copero le dice de que los 3 brotes abundantes significaban 3 días, y que el exprimir la copa del faraón y entregársela significaba que iban a ser restituidos en su puesto. Como les mencioné, al escuchar esto que era positivo, el panadero también se animó a contar y saber qué significaba su sueño, puesto que pensaba que si él era positivo, de él también era positivo. Pero no. Lo que significaba era que los 3 canastos, es decir, en 3 días, iba a ser ahorcado por los actos que habría cometido. Estamos diciendo que ofendió a un rey, así que para la época, si ofendías a alguien,
que tenía harto poder, te mandaba a ejecutar y ya estaba. O sea, pueden verlo a lo largo de la historia, de la antigüedad, así como incaicos, etcétera, romanos, etcétera. Así que no era algo fuera de lo común. Eh, y antes de cuando interpretaba los sueños, lo único que les pidió al copero y bueno, solo el copero, era de que no se olvidara de él, puesto de que era, estaba en la cárcel. Pero pasaron 2 años, literal, que el copero se había olvidado totalmente del pobre José, que el faraón tuvo sueños extraños. Estos sueños extraños ya se les debe sonar. El primero trataba el- de que habían 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas. Así como también estos 2 sueños sucedieron el mismo día. Sorprendido, también el otro sueño era que 7 espigas, grandes y hermosas que brotaban del mismo tallo, se veían perseguidos y consumidos por 7 espigas malas, quebrantadas, quemadas por el sol, por así decirlo, y devoradas por esto. El faraón al día siguiente, con dudas por saber qué significa estos sueños, fue a llamar a todos los adivinos, a todos los interpretasueños, a toda aquella persona que podría ayudarle y decir qué significaban estos sueños. Pero como está entre los planes de Dios, ninguna persona podía identificarlo. En esto es que el copero, después de 2 años, se llega a recordar a José y le dice que había conocido a este chico en la cárcel y le cuenta toda la historia que tenía, que le había acertado la historia del panadero, de él. ¿Qué es lo que hace el faraón? Lo manda a llamar. Lo manda a llamar y es donde el faraón le empieza, le consulta y le cuenta todo lo de sueños. José, al no tener ningún problema de contarle todo, de interpretarlo y decirle que todo era por gracia de su Dios, este le responde que significaban 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna. La historia clásica de su vida, por así decirlo. Tras esta decisión, el faraón se preguntaba a quién se iba a encargar de, de juntar alimentos para estos 7 años de hambruna, puesto que son 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna. No vio mejor forma que hacerlo José, su ministro principal. Cuando el faraón lo asigna ministro principal, jefe de todo, por así decirlo, José adquiere el poder de mano derecha del faraón, porque él no obedecía órdenes de nadie, solo obedecía órdenes del faraón directamente. Incluso a él le tenían que consultar para varias cosas. Es que adquiere este poder. No estamos hablando de los 30. Recordemos la diferencia. José fue vendido a los... ¿Quién sabe la respuesta? Si estuvieron atentos. ¿A qué edad lo vendieron? Profe, creo que fue vendido a ser esclavo o algo así. ¿A qué edad? 17 años. Correcto. José Pérez, ¿no? Sí, profe. Estás hablando de que hubo un transcurso de 13 años desde que fue vendido y estuvo al servicio de los egipcios, por así decirlo.
de la misma manera, José se pone manos a la obra, donde viaja por todo el país preparando y aprovechando estos 7 años de hambruna de prosperidad, perdón, para que cuando llegara la hambruna, sea dividido y repartido con igualdad, con justicia. Asimismo, también le asigna una esposa, el faraón le da una esposa, que era una sacerdotisa. Esta mujer tenía el nombre de Asanet, y es con quien un año antes de la hambruna tienen 2 hijos, quienes eran Manasés y Efraín. Si recuerdan la sesión anterior, ¿en qué se convirtieron? ¿O en qué eran al final Manasés y Efraín? ¿En qué se convirtieron? ¿Qué fueron? Si es que alguien se acuerda. Efraín tuvo una tribu. El rey tuvo Efraín, Manasés tuvieron una parte de la tribu de José. Gracias, Darín Flores. Ya. Profe, Bueno, como les había mencionado la vez pasada, Manasés y Efraín fueron uno de los grandes jefes en el que se dividió el reino en las 12 tribus de Israel. José como tal no tiene una tribu directa, más sí sus hijos, quienes eran el reino de Manasés y el reino de Efraín. Pasó el tiempo. Mucho, se nos quedan 5 minutos. Sí, acabamos. Pasó el tiempo y la hambruna había llegado. Así que, pero la hambruna no solo en Egipto, sino en toda la zona. Así que, en algún momento, sus hermanos de sangre, tuvieron que bajar. Los 10 habían bajado a Egipto para pedir alimentos, comprar alimentos, mejor dicho, aprovechando las 20 monedas de plata que aún tenían por el precio de José. Estos bajaron y resulta que José los atiende. Los 10 hermanos, Benjamín se quedó al lado de su padre, puesto que era muy apreciado y tenía el miedo de perderlo otra vez. Bajan donde José, estos no lo reconocen a José, estamos hablando de la edad de 17 años. Cuando ya llegaron ahí, tenía 30, era difícil reconocerlos. Mas José sí los reconoce a ellos. ¿Y qué es lo que hace? Un plan, por así decirlo, para que juega con ellos de algún modo y los acusa en una primera instancia de espías. Pero estos, ante su desconcertación, su duda, le dicen de que no eran espías, sino de que los 10 eran hijos del mismo hombre. Antes eran 12, uno murió, el otro, el menor, se ha quedado en casa. Y José no les cree y los aprisiona. Pero les dice el comentario de que si deseaban, y para su libertad y para corroborar su historia, uno podría ir a su reino, donde vivían, o sea, Canaán, y deberían traer a Benjamín, al menor, para verificar su historia. Estos al final todos son encerrados. Pero ya el tercer día, como se les había dicho, José cambia de opinión y les da otra opción, de que uno de ellos sea el que se quede y los demás regresaran a su lugar, y si quisieran la libertad, igual trajeran al menor. Pero estos no se fueron se fueron con grano, con todo lo que necesitaban para contrarrestar la hambruna. Recordemos el idioma egipcio, el idioma que hablaban en esa época era diferente, pero José los entendía. En algún momento, tras ellos discutían para ver quién se quedaba,
José no pudo aguantar más las lágrimas, que tuvo que retirarse a un costado. Al final decidieron de que Samuel, al final se quedó Simeón. En el reino todos estos regresaron hacia su padre, con Israel, con Jacob. Estos le contaron todo lo que había pasado, mas Jacob se negaba a dejar ir a su hijo vivo más preciado en ese momento. Pero pasa el tiempo, se le saca el grano y otra vez el hambre llega hacia Jacob y sus hijos. Jacob no le queda de otra que aceptar. Y estos vuelven a bajar y cuando llegan hacia hacia José, manda a preparar un buffet, por así decirlo, pero esto les repartía cantidades distintas a cada hermano. Siendo de esta forma que a Benjamín incluso les daba 5 veces más que al mayor. De la misma forma, hace que engaña a los vuelve a engañar, los trata bien y todo, inclusive. Pero en secreto le dice a sus mayordomos que llenaran de comida hasta tope todos los sacos que habían traído, pero en el saco del menor de Benjamín escondieran su copa. Todo era un plan, como ya lo he dicho, pero ¿esto para qué era? Para acusarlos de robo, por así decirlo. Sus mayordomos, cuando les hicieron alcance, porque en teoría había robado la copa, los mismos hermanos sorprendidos hicieron una respuesta, de que si encontraran la copa en alguno de sus sacos, que fuera asesinado de inmediato. Y los demás serían encarcelados y serían esclavos para ellos. Estos no tuvieron ningún problema, pero al darse cuenta que la copa de hecho estaba en el saco de Benjamín, ¿qué fueron a hacer? Decidieron escapar, decidieron guardar todo y dirigirse hacia el faraón para evitar la cólera hacia José, para suplicar por el alma de Benjamín, pues no podían permitir de que también desapareciera. Bueno, nos quedamos por aquí el día de hoy. Ya es poco lo que queda, que es cuando van y le suplican de todo, se siente humillado por José, les revela quién es. Obvio que manda a todos, a todo egipcio que se alejara para anunciar esto, en cual José, sorprendido, le sugiere que trajeran a toda su familia, a todos, y se habitaran en Egipto, puesto que la hambruna los iba a coger tarde o temprano. Acepta, y es que tanto toda la familia de José baja hacia lo que es Egipto, incluso el faraón está de acuerdo, puesto José, al ver traído tanta prosperidad, no se oponieron. Incluso al mismo pueblo los mandó a la mejor parte de Egipto, que era en ese entonces Gosén. Todo esto estaba sucediendo recién en el segundo año de hambruna. Jacob fue enterrado en la tierra cananea a los 147 años, tras hacer la bendición y todo lo que correspondía. Y José también muere a los 110 años, pero se enterrado en Egipto, pues al ser un alto funcionario, lo que correspondía era eso. De una vez más, agradecer, chicos, por su asistencia. Ahorita habilito la asistencia para tercero B. Y que tercero B, ya está habilitada, ya podemos marcar la asistencia. Muchas gracias por su atención. Profesor, buenos días, disculpe.
Ayer viendo las actividades de religión, en la unidad 2 me di cuenta de que en la actividad 5, en la unidad 2, lo envié donde decía sesión virtual, el resumen, y no lo envié en actividad 5. No te preocupes, he revisado todo por igual, así que lo tengo todo en base de datos, no te preocupes. Ok, profesor, Sí, también profesor. la historieta solo lo envié a tutoría porque pensé que solo se enviaba a tutoría el cómic y no lo envié a religión. Me lo enviaste por correo, si no mal Sí, me equivoco, ¿no? sí, Sí, yo profesor. también lo tengo guardado. Ya, gracias, profesor. De nada. Eh, 8:23. Eh, con la sección B fue todo. Así que empezamos con lo que es con la sección C.